Bien, mis queridos hermanos, para mí es un placer inmenso poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. En este 1 de octubre del año 2020, y faltan 90 días para que termine este año, y gracias a Dios hemos podido pasar este invierno también con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Como me había comprometido en un principio, de los primeros capítulos del Apocalipsis, de las 7 iglesias de Asia. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos ya para empezar la última, la carta a la Odisea. Y glorificamos el nombre del Señor por esto. Que todos los que puedan ver este video sean de grande bendición para su vida espiritual. Y les sea de restauración espiritual. Todo sea para la gloria del Señor. Saludo para todos los hermanos de distintas provincias, para aquellos que me conocen, para aquellos que no me conocen. Soy el hermano Elvio Brandán. Y también va mi saludo para los de Italia, los hermanos que están compartiendo este video siempre, y de otros lugares también seguramente van a estar llegando, lugares que no conozco, pero justamente para eso son estos videos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bueno, damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 3, verso 14. El versículo dice así: en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y al final dice en el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos un enemigo número uno, Satanás, el diablo. Él tiene distintos nombres a través de la Biblia: el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el adversario, el acusador, en fin, distintos títulos, pero es el mismo. A pesar de que ha sido vencido en la cruz del Calvario, todavía tiene sus artimañas. El arma que le queda es el engaño. El engaño a través de la tentación al ser humano, o aún a los cristianos, si se descuidan, los hace caer en desobediencia delante de Dios, a través del engaño. Y justamente por eso se llama engaño, porque uno se da cuenta cuando ya está engañado. Ahí se da cuenta que fue engañado. Es muy astuto este ser que fue creado por Dios mismo, pero cuando fue creado no era así. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando él fue creado, dice que era un ángel maravilloso, un ser maravilloso, que tenía conocimiento. Dios le había dotado de eso, de esos conocimientos, aún de la palabra. Si hay alguien que conoce bien la palabra, es justamente él, la palabra que tenemos aquí en la Biblia. Y él está muy interesado en que nosotros no que perdamos la fe en la palabra. Dice que Cristo vino a prometernos vida eterna, y Él no quiere que creamos en esa promesa, que Él nos vino a prometer vida eterna. O sea que el engañador, como dice la palabra, ya al final de la Apocalipsis, y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego ardiendo, justamente con la bestia y el falso profeta, por los siglos de los siglos. Y ahí será el final. Pero mientras él está ahora en acción, no tiene la fuerza que tiene Jesucristo. La batalla es con Cristo. Son batallas, pero la guerra final todavía no ha terminado. Y la palabra de Dios es una palabra profética que va a terminar con la victoria total y absoluta del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y la iglesia con Él. Por eso no debemos de perder la fe
en Jesús, no debemos descuidarnos porque este es nuestro adversario, número uno, Satanás el diablo. Yo me estaba preguntando, me imaginaba yo la iglesia de la Odisea, allá en ese lugar, en esa época, y cómo habrá sido. Habrá sido grande, muy lujosa seguramente, y en un principio Dios se habrá manifestado con poder, a lo mejor en el tiempo del que la fundó, los primeros pasos, se habrá predicado la palabra, y habrán conocido los hermanos el poder de Dios. Pero la palabra de Dios dice que este enemigo quiere que nosotros nos olvidemos de Dios, descuidemos la salvación. Por eso digo que es el adversario número uno en nuestra vida, para nosotros. Y la palabra nos dice que debemos resistirlo, debemos rechazarlo en el nombre de Jesús. Porque no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Nosotros somos pertenencia de Jesucristo, somos hechura suya, creados para buenas obras. Somos templo del Espíritu, somos los hijos de luz. Así nos llama la palabra, los redimidos, los hijos de luz, los salvos, los santos, en fin. Ese es el lenguaje que tiene Dios para con nosotros. En cambio, con los incrédulos también hemos dicho el otro día que usa otros términos, los moradores del mundo. Eso nos lo aplica a los cristianos, a los hijos de Dios. Y otra idea que va a hacer todo lo posible el diablo para introducir y cambiar el respeto a la Biblia, el amor a la Biblia, el que la Biblia pierda credibilidad, que todo el mundo crea que lo de Jesucristo fue una mentira, un fracaso, el fracaso de Dios, dijo uno, y yo me acuerdo muy bien quién lo dijo, y todavía está ahí el que dijo, esto es el fracaso de Dios. Y no sé por qué lo dijo o quién lo llevó a decir que diga lo que dijo, el fracaso de Dios, refiriéndose a la redención en la cruz. Acá dice Juan que le mandó, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Algunos han dicho que Jesucristo fue creado. Jesucristo yo creo que no fue creado a diferencia de Satanás, que fue así creado. Por eso vamos a leer este versículo que es muy importante en Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen invisible, es la imagen del Dios invisible, Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo creo que está muy clarito que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas y se subsisten por medio de su poder. Lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, en los primeros versículos. Hemos leído el otro día que Jesucristo es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que los hilos de los hilos no lo pueden contener, en fin, que toda la gloria y la honra sea para Él, y así tiene que ser. Se han dicho muchas cosas acerca de la iglesia de la Odisea.
Pero yo estuve observando, mirando la palabra de Dios, porque acá no es el asunto, hermano, de condenar a nadie, porque Dios acá a ninguna de las 7 iglesias la condenó. Dios no lo condena. El pecador en la cruz del Calvario, el ladrón, uno de los que estaban crucificados, a último momento dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue suficiente para que sea salvo. Él lo había confesado con su boca que Jesucristo era el Señor y le pidió que Él tenga misericordia. En esos últimos minutos de vida que ya le quedaba, le rogó al Señor y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la promesa del Señor. O sea que Dios no lo condena a la persona, no la va a condenar. Si la persona se pierde es porque se pierde sola. Dios, siempre lo digo esto, ha hecho todo lo posible para salvar a la humanidad. Entonces, no podemos, hermano, creer todas esas cosas, porque se vienen, hermano, cosas muy terribles. El anticristo ya está preparando todo, está queriendo manipular las enseñanzas aún en las escuelas para los niños, desviarlos de la fe en Dios, de que cada uno tome su propia decisión. Están queriendo decir que el padre, o suponiendo yo, no puedo enseñarle a mi hijo las cosas de la Biblia, que el niño tiene que tomar su propia decisión, pero el niño es niño, no sabe. Hay que orientarlo, hay que guiarlo, y no hay mejor cosa que llevarlo a la presencia de Dios. Todo padre y madre tiene que llevarlo a su hijo a la presencia de Dios, enseñarle la Biblia. Por eso es necesario que el padre sepa guiar a sus hijos a la presencia de Dios, enseñarles. Bendito sea el Señor. Y algo de eso pasó aquí en la Odisea. No era el pecado tener este gran poder adquisitivo, no era el pecado tener lo que podemos llamarle riquezas, eh, porque no dice en ninguna parte de la Biblia que es pecado, a pesar de que el Señor dijo: muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Pero después vemos la Biblia que Jesucristo, a través de las parábolas, explicó claramente, cuando Él dijo: parte de la semilla cayó entre espinos, y después aclara diciendo cuáles fueron esos entre los espinos, porque estaban los del camino, a los pedregales y junto al camino, los espinos. Y entre los espinos dice que era que el afán, dice, y el engaño de la riqueza, dice, ahogaron la palabra y se hizo infructuosa. O sea que, pero ¿quién? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Quién engañó a la Odisea? Hablando así, ¿quién? ¿Quién era interesado en que la Odisea caiga en el engaño de la riqueza? Satanás. Y lamentablemente la Odisea cayó en el engaño de la riqueza, y Dios, como dice, un Dios de amor, y no quiere que nadie se pierda. Él la llamaba a la reflexión, la llamaba al arrepentimiento, la llamaba, hermano, a que se ponga en el camino del Señor como corresponde, como tiene que ser. Y así es Dios, aún así, estando en la gracia para con nosotros. Nos espera con los brazos abiertos, Dios es paciente. La Biblia dice bien clarito: Él no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues de esta manera empieza así el mensaje a la iglesia de la Odisea, que Jesucristo es el Amén. El Amén quiere decir que es el Dios de la verdad, el testigo fiel, o sea, el testigo del amor de Dios, del poder de Dios, testigo de la gloria, testigo, Él era la vida eterna, gloria al Señor. Y dice, y el principio de la creación de Dios. Bueno, todo esto, Satanás hace lo posible para anularlo, para que nadie crea en todas estas cosas. Y esa mentira que se ha inventado los principales sacerdotes en la resurrección de Cristo, cuando fueron sobornados los soldados,
y le dijeron, lo único que tiene que decir ustedes es que vinieron los discípulos de noche, estando nosotros dormidos, y bueno, llevaron el cuerpo de Jesús. Y ese dicho está hasta el día de hoy en Israel, por eso muchos no creen en Jesús, no creen en la resurrección. Pero acá, hermano, hay que creer en la resurrección, en la vida, en la obra y en la muerte de Cristo y en la resurrección, porque creyendo en la resurrección tenemos vida eterna. Es necesario, porque todo esto que escribió Juan lo escribió después de la resurrección de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué riqueza más grande, qué riqueza mayor es la que nos promete Dios? No hay otra riqueza mayor. Todo lo que hay acá en la tierra es pasajero, perece, se deshace, pero lo que hay ya es eterno, por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es solo una parte de la iglesia de la Odisea, es el comienzo. Yo lo quiero hacer, la otra parte que falta en otro video, por eso hay otra parábola del Señor Jesucristo cuando dice el hombre que escucha mis palabras y edifica su casa, dice, sobre la roca. Vendrán vientos, lluvias, darán con ímpetu en la casa, pero no va a caer, dice, porque está edificada sobre la roca. Pero aquel que oye las palabras, dice, mis palabras, y edifica su casa sobre la arena, porque la arena, hermano, edificar sobre la arena, ¿a quién se le ocurre edificar sobre la arena? Pero la arena también tiene un significado y lo que representa la arena. No ese es el tema hoy, pero edificar sobre la arena es edificar sobre algo incierto. Pero lo del Evangelio es un testimonio verdadero. Y nosotros somos los que damos testimonio de la verdad, testimonio de Jesucristo, porque hemos edificado sobre la roca. Y por más que vengan pruebas, luchas, lo que sea, vamos a estar firmes porque hemos edificado sobre la roca. Pero ¿qué de aquellos que edifican sobre la arena? Van a caer. Y la palabra de Dios dice, cayeron y fue grande su ruina. Bueno, la intención de Dios es librarnos de esa ruina espiritual, de esa pobreza espiritual. Porque acá, hermano, Dios le da unos calificativos terribles acá a la Odisea. Le dice, tú eres desventurado, tú eres miserable, tú eres pobre, tú eres cuitado, estás desnudo. Mire todos esos calificativos que le da. ¿A qué iglesia le gustaría que le aplique Dios esos calificativos? A ninguna. Que todo sea para la gloria del Señor. Y vamos a continuar con esto en la segunda parte, en otro video, con la ayuda del Señor. Esto solamente es como una introducción. Así que prepara tu corazón para recibir la otra parte que sigue. Y te invito a que sigas mirando estos videos y espero que sea de grande bendición para tu vida. Y quiero decirle que hemos hecho lo posible para grabar estos videos, para presentarte de una manera clara lo de las 7 iglesias de Apocalipsis. Que todo sea para la gloria del Señor y nos ayude a seguir con el capítulo 4 en adelante hasta que el Señor lo diga. En esta pandemia que todavía no termina, hay muchos que están enfermos en el mundo, cientos y cientos. Y también hay cristianos que están sufriendo y están padeciendo esta enfermedad. Que el Señor los ayude a salir de esta situación. Todo depende de usted, que usted se acerque a Dios, lo mire a Dios de otra perspectiva, como el autor de la salvación, el autor de la fe, el único que le puede dar vida eterna, Cristo Jesús el Señor. Un abrazo bien grande y los saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.